Un gran saludo una vez más con ustedes, su haz y siervo Eddie. Quiero compartir con ustedes otro tema de la línea, digámoslo así, escritural acerca de el nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es un nombre que es sublime, que es majestuoso. Es el mayor encubrimiento de toda la historia humana. Muchos han vivido toda su vida sin darse cuenta que su Padre en el Samay, en el cielo, tiene un nombre personal que es una parte necesaria de la adoración adecuada. Algunos creen que él responde a un nombre pagano como Jehová, pero ese nombre digámoslo así, ha sido totalmente refutado. Hoy su verdadero nombre está siendo proclamado y muchos lo están descubriendo y se dan cuenta de la necesidad de invocar el único nombre dado al hombre para la salvación. Él mismo nos desafía en Proverbios 34 al preguntar ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si se puede decir? En este tema mostraré cuál es el nombre real del Padre Celestial y también cuál es el nombre de su hijo y por qué conocerlos por sus nombres revelados. Es importante, ¿sí?, para todos nosotros poder exaltarlo para la adoración correcta y para nuestra propia salvación. Así decía en aquellos días un evangelista: ¿quieres una relación personal con la persona que adoras? Gritó el evangelista a la multitud. ¿Quieres conocerlo íntimamente y recibir sus bendiciones? La multitud se vuelve loca. Entonces pídele a Dios que entre en tu corazón. Es una frase cliché que podemos ver en casi todas las iglesias cristianas. Pero esperen, ¿hay algo raro? ¿Sí? ¿O será que hay algo malo en esta escena? ¿Cómo puede tener una relación personal con una etiqueta genérica? La cercanía no comienza con un nombre personal. El discípulo Shaul, mal llamado Pablo, escribió: porque aunque pueda haber así llamados dioses, o sea, Elohim, en el cielo, o sea, en el Samay, o en la Eretz, tierra, como en verdad hay muchos, vamos a decirlo de la manera en que utilizan los cristianos, como hay muchos dioses y muchos señores. Primera de Corintios 8:5. Incluso Satanás, Samael, es referido por el término común Dios. Saulo escribió en quien el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4. Usar la misma designación para nuestro Creador que se usa para el maligno, así como para las deidades falsas de los paganos, presenta problemas serios. Reemplazar su nombre con un título común es el robo de identidad. El tercer misbat o mandato es explícito sobre la necesidad de su verdadero nombre en nuestra adoración y servicio. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, porque Yahweh no lo tendrá por inocente quien tome su nombre en vano o a la ligera. La palabra vano en hebreo es shoah y significa vacío, inutilidad, desperdicio, ruina. La eliminación de su nombre lo lleva a un estado de ruina y desolación. Para distinguir al Padre Celestial de otras supuestas deidades, aunque Yahweh no es un Dios, no tampoco puede ser calificado como una deidad, los que se niegan a invocar su nombre se ven obligados a agregar descripciones calificativas como el gran Dios, el único y verdadero Dios, por su propia naturaleza. Un título debe ser reforzado con muchos adjetivos para precisar exactamente a quién te refieres.
Pero un nombre personal resuelve fácilmente este problema de identidad y por supuesto también es completamente apropiado. Él le ordena a su pueblo que invoque su nombre personal revelado. Debería ser obvio que el título Dios, o Teos, o Teus, o Deus, es un término general de amplio espectro y no es capaz de identificación individual. ¿Sí? Capitalizarlo no cambia eso. Tendríamos el mismo problema si cada hombre en el mundo tuviera su nombre reemplazado con el título de Señor. Imagínese esta conversación. Dale esto al Señor por mí. ¿Quieres? ¿A qué Señor te refieres? Hay millones de ellos. Ya sabes, el único Señor verdadero es el único Señor genuino. Pero sabemos que la palabra Señor es una palabra que es totalmente idólatra y pagana, cuyo significado es Baal. De hecho, la misma palabra Señor se encuentra en uno de los demonios muy poderosos, como Beelzebú. Acuérdense que la palabra Beelzebú significa el señor de las moscas o el señor de los demonios. Y este calificativo o este seudónimo también es aplicado en todas las religiones del mundo. En inglés se le llaman Sir, ¿sí? O Lord. En el español le llaman, ¿cómo le llaman? Le llaman Señor. Y en casi todas las iglesias aparece el camino del Señor. Este es el remanente del Señor. El Señor es el único, el Señor y el Señor por todos lados. Sabiendo de que la palabra Señor es aplicada también a los hombres. ¿Esto tiene sentido? El propósito obvio de un nombre es distinguir a un individuo de otro. Eso debería ser evidente. Pero ¿cuántos piensan en este simple hecho cuando se trata de su Padre Celestial? Se les ha enseñado a llamarlo mediante una etiqueta genérica que Él mismo dice que es inaceptable. Es sorprendente que todas las religiones se conozcan con el nombre de la adoración, excepto, digámoslo así, el judaísmo, pero el verdadero. Pero el cristianismo, antiguamente, ¿sí? Ellos adoran al dios de los acadios, que era Marduk. El dios de los amonitas era Moloch. El dios de los griegos era Zeus o es Zeus. El dios de los romanos era Júpiter, el mismo Zeus pero con otro nombre. El dios de los moabitas era Baal Peor. El dios de los musulmanes es Alá. El dios de los cristianos es Dios. Usar un título no descriptivo, indefinido, impersonal y no identificativo no identifica, valga la redundancia, al que adoras. Ahora, capitalizar ese título no lo convierte en un nombre, no más que capitalizar el título de Señor. Así que el cristianismo está simplemente invocando un título pagano. Acuérdense que en mis anteriores videos yo explico el término Dios y voy a hacer una profundización del mismo para disipar todas las dudas que tengan nuestros queridos cristianos y algunas personas que se hacen llamar judíos, que hablan de que la palabra Elohim significa Dios o dioses y que es simplemente, digámoslo así, un término pagano idolátrico. Cualquier persona que le diga a usted que Elohim es Dios o Eloá es Dios en singular, es un completo ignorante y huyan de él. Al eliminar su nombre de nuestras escrituras y nuestra adoración, lo denigramos y lo bajamos al mismo común denominador. En el diccionario de Eretmans explica: su nombre revela su carácter y salvación, el cual las personas pueden refugiarse. Lo podemos encontrar en Tejilín, en Salmos 21, Isaías 25:1, 56:6. Tratar su nombre como vacío es despreciar a su persona. Éxodo 27. Su único nombre. ¿Cuál es entonces el nombre personal revelado del Creador del universo según lo establecido en las Escrituras?
Le dejaremos que Él mismo nos los diga en el libro de Yesayahu o Isaías 42:8. Dijo: yo soy Yahweh, ese es mi nombre, y mi honor, mi honra, no le daré a otro, ni mi elogio a las imágenes grabadas. Él deja en claro que espera que invoquemos su personal nombre, Yahweh, que lo separa del mundo de los ídolos. Él dice que cuando escuches mi nombre, sabrás que yo soy, ¿sí? Cuando uses su nombre personal, no necesitas definir a quién te refieres. Es su identidad personal, su nombre lo dice todo. También distingue a su pueblo cuando lo invocan en su verdadero nombre. En el libro de Yesayahu 52:6, es decir, Isaías 52:6, Yahweh: por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Por lo tanto, sabrán aquel día, en aquel yom, que yo soy el que habla. He aquí, yo soy, yo estoy presente. El profeta dijo en Miqueas 4:5, porque todas las personas caminarán en el nombre de su Teus o de su ídolo, ¿sí? Pero nosotros caminaremos en el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, por los siglos de los siglos. En otras palabras, todas las demás religiones tienen un nombre para el que adoran, y también, ¿sí?, el verdadero tiene su verdadero nombre. No es un Dios, ni tampoco se puede comparar, ni siquiera igualar. En el libro de Isaías 46:5, usted lo puede leer. Váyase, póngale pausa un momentico a este audio video y mire lo que dice Isaías 46:5. El Creador no puede ser ni igualado, ni comparado, ni asemejado con un ídolo. Acuérdense que los dioses o Dios es un término para un ídolo. Puede ser representado en madera, en bronce, en estuco, en yeso, en piedra, en cualquier material, pero sigue siendo un Dios o una representación vana. Igual que el término Jesús, que está representado en muñecos de madera tallada, o yeso, o estuco, o bronce, y en algunos casos en oro y plata, pero sigue siendo un ídolo. Así que el cristianismo está adorando a un ídolo representado en materiales de talla. ¿Cuán importante es su nombre? Extremadamente. Es el único nombre en la escritura que se llama Kadosh. Vamos a ver el libro de Levítico 23, Salmos 33:21, Salmos 103:1, Salmos 105:3, Salmos 106:47, Salmos 145:21 y el libro de Lucas 11:2. La salvación viene solo a través de su nombre. El nombre de Yahweh se está volviendo más conocido y reconocido como su nombre genuino, ¿sí? Los investigadores, junto con el público en general, están comenzando a ponerse al día con los estudios de la Torá, las pruebas textuales y los hechos históricos, todo lo cual revela la verdad, la emet, del nombre de Yahweh. En este tema mostraré por qué su nombre es Yahweh y el nombre de su hijo es Yahushua mediante el uso de manuscritos originales, estudios de lingüística, etimología y arqueología. Llegar a conocer su nombre personal revelado es uno de esos gratificantes momentos, ¿sí?, que te hacen decir: sí, por supuesto, eso tiene mucho sentido, tiene lógica. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Cuando se refiere a su nombre, quiere decir su nombre literal, no un título común o un sello genérico como la palabra Dios o como el nombre Dios o un seudónimo, Teus. Para aquellos que dicen que tienen muchos nombres, Yahweh inspiró esta respuesta para que los hombres sepan que tú, cuyo nombre solo es Yahweh, eres el más alto sobre la Eretz, tierra, y sobre toda la creación. En el libro del Salmo, Tehilín 83:18, ahí lo puede encontrar. Esos otros nombres que algunos pueden citar son solo adjetivos agregados a su nombre para describir algún aspecto de él, como Yahweh Jireh, Yahweh proporcionará, Yahweh Nisi, Yahweh mi estandarte o mi bandera, Yahweh Sabaoth,
Yahweh de los ejércitos o de los anfitriones, Yahweh Sidkeinu, Yahweh nuestra justicia. Otros llamados nombres solo son títulos como Elohim, ¿sí? O Adonai, que simplemente son títulos agregados. El nombre Yahweh proviene del verbo hebreo de existencia, que es Ayah, o Ayahu, que significa yo soy. Algunos estudiosos dicen que también significa yo seré, lo que seré. Explico su nombre y su significado en el libro de Éxodo 3. El verso 15 le dijo a Moshe que su nombre era un monumento a todas las generaciones, memoriales en el hebreo, Sakar, que significa marcar, recordar o mencionar. Yahweh hace que todas las cosas existan, incluidos nosotros, los seres humanos. Él es el único existente. Él hace que todo el universo sea y lo controla todo. Existimos porque Él existe. Eso es quien es Yahweh. Ahora vamos a continuar con el término que muchas personas dentro de sus religiones están acostumbrados a escuchar: Jehová y la letra J. Entonces seguimos. Su verdadero nombre ya sabemos que es Yahweh y ningún otro puede ser igual. Por lo menos existen muchos norteamericanos que andan proporcionando y promocionando un término como Yahuwah, otros Yahoo, y empiezan a inventar términos que a la final son simplemente términos afeminados. Un ejemplo es Eva. En el hebreo antiguo significa hembra, mujer, ¿sí? Que significa a una mujer, ¿sí? A una persona que tiene, digamos, el sexo femenino. Es lo mismo Yahuwah, que tiene la palabra va, ¿sí? O wa, la terminación W-A-H o U-A-H, ¿sí? Que termina en va o wa, ¿sí? Que es afeminado, por eso no puede ser Yahuwah. Miles de personas siguen con esos términos de Yahuwah, en fin. Entonces seguimos. Su verdadero nombre es Yahweh y fue encubierto a través de los siglos por el erróneo Jehová. El nombre Jehová es imposible porque nunca hubo una letra J o sonido de una J en los idiomas hebreos o griegos de los que se derivan nuestras traducciones de la escritura. Ni siquiera la escritura inglesa King James de principios de 1611 usó la letra J, sino que empleó la letra I. En el Tejilín o en el Salmo 68:4 dice: ensalza al que cabalga sobre los Shamaim, sobre los cielos, porque su nombre es Yah. La letra J entró en uso, generalizando, y hace tan solo unos 500 años o 600 años cuando mucho, convirtiéndose en la letra más nueva en unirse al alfabeto inglés. Antes de su debut, la letra J tenía un sonido Y y surgió de la vocal I, razón por la cual la minúscula J punteada como la I y recibió una cola enganchada para distinguirla de la I. La enciclopedia americana dice la forma de la J era desconocida en cualquier alfabeto hasta el siglo XV. La enciclopedia británica, ¿sí? La edición número 11 está de acuerdo en que la letra J es solo una modificación del latín I y se remonta con un valor separado para el siglo XV. También aparecen algunas otras enciclopedias como la Wagnalls, ¿sí? Edición de 1979, volumen 14, página 94. La J, dice la J, décima letra y la séptima consonante en el alfabeto inglés. Es la última incorporación al guión en inglés y se ha insertado en el alfabeto después de la I, del cual se desarrolló. La enciclopedia judía llamada La Palabra Jehová es una imposibilidad filosófica. El diccionario conciso de etimología de Banhart dice que Jehová es una transcripción errónea. El nombre hebreo
Hai, Wat, Hai o Yah, Hud, Wat, Hei, a menudo representa como Yahweh, ¿sí? En el prefacio de las versiones estándar revisadas de la escritura se encuentra la siguiente declaración: la forma de Jehová es de origen medieval tardío, es una combinación de las consonantes del nombre sublime Y, H, W, H y las vocales unidas por los masoretas, pero que pertenecen a una palabra completamente diferente. El sonido de Y está representado por la J y el sonido de la W por la V corta. Como en el latín, la palabra Jehová no representa con precisión ninguna forma del nombre que se haya usado. En hebreo aparece en la página 6 y 7. En la escritura de Mofar, ¿sí?, dice en el prefacio sobre Jehová, hablando estrictamente, esto debería traducirse como Yahweh, que es familiar para los lectores modernos en la forma errónea de Jehová. Si se trata de una versión destinada a estudiantes del original, no dudaría en imprimir Yahweh. El nombre Jehová es una mezcla sintética, incluso tiene un aspecto impactante. El sufijo Ová es el número 1943 en el diccionario hebreo de Strong y tiene el significado de ruina, travesura. Es una forma del número en 1942 Abba, que se traduce como calamidad, iniquidad, travesura, cosa, travieso, ruidoso, perverso, sustancia muy mala. Brown Drivers, Breaker, Genius, dice el número 1943, Ova, ruina, desastre. No es de extrañar que la escritura la escritura de Rotterdam se refiera al nombre de Jehová como un monstruoso híbrido. Incluso los testigos de Jehová reconocen que el nombre de Jehová se queda corto. Su libro Let Your Name Be Sanctified admite libremente en las páginas 16 y 18 que Yahweh es la traducción superior del tetragrama. Leer de una manera pero hablado de otra. En un esfuerzo por proteger el nombre sublime, ¿sí?, de ser pronunciado e incluso profanado, los antiguos escribas agregaron puntos de vocal, letras de código del título Adonai, Señor en inglés, a las 4 letras de su nombre, Y, H, W, H, lo que llevó al lector a que use el término sustituto Adonai en lugar de Yahweh. Kohenberg, en su introducción al hebreo inglés, explica este dispositivo como Keitz Kere, lo cual significa que el nombre se escribe de una manera pero se lee o se pronuncia de otra. La enciclopedia judaica explica que vocales se usaron incorrectamente para transformar a Yahweh en Jehová en la Edad Media temprana, cuando el texto consonántico de la escritura se suministraba con puntos de vocal para facilitar su lectura tradicional correcta. Los puntos de vocal para Adonai, con una variación, una shiva corto E con el primer yod, que es Y, de Y, H, W, H en lugar de Aptaf, Pataf, corto A, debajo del Aleph de Adonai se usó para Y, H, W, H, produciendo así la forma Jehová. Cuando los eruditos cristianos de Europa comenzaron a estudiar hebreo por primera vez, no entendieron lo que esto realmente significaba e introdujeron el nombre híbrido de Jehová, volumen 7, página 680. Como señala la judaica, al insertar deliberadamente el signo vocal para la E en la primera parte del tetragrama, la forma corta del nombre Yah se convirtió en Y. Por lo tanto, los masoretas judíos efectivamente ocultaron incluso la forma corta de Yah del nombre sublime.
Es esta forma errónea, Y, que se ha sobrevivido hasta el día de hoy en G o Va, y muy probablemente entre el desarrollo de la forma errónea del nombre del Hijo, Jesús, que veremos más adelante. La Enciclopedia Británica, Micropedia, volumen 10, corrobora debajo de Yahweh, leemos el nombre personal de Él, ¿sí?, de los israelitas. Los masoretas, eruditos judíos de la Edad Media, reemplazaron los signos vocálicos que habían aparecido arriba o debajo de las consonantes de YH, WH, con los signos vocálicos de Adonai o Elohim. Así nació el nombre artificial Jehová o Jehová, quien Nehemías Gordon en muchas de sus obras está promocionando. Otra autoridad dice esto: la pronunciación de Jehová era desconocida hasta 1520, cuando fue introducida por Petrus Galatinus, confesor del Papa León XIII, pero fue cuestionada por Lemetzier, ¿sí?, Drusius y Capellus en contra de la propiedad gramatical e histórica, ¿sí?, en la escritura enfatizada de Rottenhard, página 24. Para obtener más información sobre el alfabeto hebreo y la práctica de señalar las vocales, escríbame en mi correo personal o al Messenger y lo tendré en cuenta. La razón para consultar o para ocultar el nombre sublime de Yahweh, vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué su nombre Yahweh fue evitado y escondido por milenios? Los líderes religiosos hebreos o judíos tenían una interpretación piadosa de Levítico 24:16, que ordenaba que cualquiera que blasfemara el nombre de Yahweh, lo violentara, debería ser apedreado hasta la muerte. Tomaron ese mandato y lo intensificaron, de modo que solo pronunciar el nombre constituía un delito grave. Finalmente los judíos no usarían el nombre ni siquiera en el servicio religioso normal o en los ejercicios. Otro pasaje que cita los judíos es Yermiyahu o Jeremías 44:26, donde Yahweh le dice a Judá o Yahuda que no use su nombre en Egipto o en tierras extranjeras. ¿Por qué dijo eso? Era porque habían adorado a la reina del cielo. Fue un castigo por sus pecados. Tenemos declaraciones de Filo y de Josefo en la época de Yahushua de que esta evitación al pronunciar el nombre también se transfirió al nuevo pacto, mal llamado Testamento. ¿Qué sucedió exactamente en el nuevo pacto y por qué la mayoría de las mal llamadas iglesias no usan el nombre sublime hoy? Hablaremos entonces ocultando el nombre en el nuevo pacto, nómina sacra. La creencia hebrea de que el nombre no se pronunciara fue recogida en el siglo II después del Masías por traductores griegos y varios líderes de algunas iglesias cristianas que continuaron la práctica judía de sustitución de nombres. También adoptaron la noción de Adonai, traducido Señor, o Kyrios en el griego. Ya saben que la palabra Señor significa Baal, pero Kyrios en griego, ¿sí?, le dio al Padre Celestial un carácter universal. Finalmente, la práctica judía de evitar el nombre evolucionó aún más entre los cristianos hacia la creencia de que el nombre ya no era importante y usarlo era judaizante. Y eso lo vemos hoy en día cuando nosotros tratamos de enseñarle a cualquier cristiano acerca del nombre. Ellos nos tildan a nosotros de judaizante, y la palabra judaizante no significa nada despectivo ni nada ofensivo, porque ellos son helenizantes. Entonces los traductores del nuevo pacto incluso imitaron la costumbre de los escribas hebreos de agregar vocales apuntando al nombre para convertirlo en Adonai en lugar de su nombre verdadero Yahweh. Esta práctica de los escribas continuó en el griego del nuevo pacto y se conocía como
nómina sacra, que significa nombres sagrados. Específicamente las letras griegas kappa, epsilon, con una línea sobre ellas, se insertaron para el nombre sublime. En consecuencia, el lector leería Kurios, término griego para Señor. En lugar del nombre, todos los primeros papiros cristianos exhiben la nómina sacra. Acuérdense que para los hebreos antiguos la lengua griega era tan corrupta y tan asquerosa, y era aún peor, ¿sí?, que comer carne de cerdo. Sépalo, para que se den cuenta de que los mal llamados textos griegos simplemente son unas adicciones a las escrituras para poder hacer despistar a cualquier lector del nombre de nuestro Creador. Acuérdense que estos manuscritos no hablan de Yahweh, sino hablan de Teus, y Teus viene del dios Zeus. En el libro de Bruce Metzger, Manuscritos de la Escritura Griega, enumera 15 ejemplos de estas abreviaturas de papiros griegos que se usaron para Teus, o Señor, o Jesús, o Cristo, o Espíritu Santo, David, Cruz, Madre, Padre, Israel, Salvador, Hombre, Jerusalén y el cielo. Los ejemplos aparecen como se encuentra en la versión King James, a excepción de la Madre, que no se encuentra hasta el siglo segundo o tercero después del Masías. Todos los demás nómina sacra en manuscritos griegos del primer y al tercer siglo después del Masías. Si bien los académicos todavía están debatiendo el propósito, algunos proponen que esta abreviatura de palabras clave se haya utilizado para reemplazar el tetragrama. Vamos al libro de Éxodo 3:15 con el título común Kurios, típicamente abreviado KS, con una línea arriba en griego, manuscritos cristianos o manuscritos griegos. Esto ofrece una explicación probable de por qué le falta el nombre de Yahweh en el nuevo pacto, ¿sí?, griego. De hecho, en aquellos lugares donde debería aparecer el tetragrama, falta el artículo definitivo frente a la nómina sacra. Esta conclusión es apoyada también por el trabajo del erudito alemán David Trowbridge, The Fifth Edition of the New Testament. En el caso de un original hebreo o arameo en el Nuevo Pacto, esto también puede explicar por qué el título griego Theos o Teus, típicamente abreviado THS, ¿sí?, con una línea arriba, aparece en lugar del hebreo Elohim. Vámonos al libro de Bereshit o Génesis 1:1. Veamos ahora los manuscritos más antiguos disponibles para confiar que el nombre del Padre Celestial era verdaderamente Yahweh. Yahweh en el texto original, ¿sí?, en el hebreo, que es el texto más antiguo de la escritura, el nombre de Yahweh se encuentra en la forma de las 4 letras conocidas como el tetragrama, no menos de 6.823 veces. Esas 4 letras son Yud, Wad, Hei, o YHWH en nuestro alfabeto. Este nombre de 4 letras se ve abundantemente en los antiguos manuscritos hebreos, incluidos los rollos del Mar Muerto, el más antiguo de los manuscritos de la escritura que existen. Algunos creen que la pronunciación correcta del nombre es Yahweh y se ha perdido a través de los siglos. La judaica dice lo contrario: la verdadera pronunciación del nombre de YHWH nunca se perdió. Varios primeros escritores griegos de la mal llamada iglesia cristiana testifican que el nombre se pronunció Yahvé. Volumen 7, página 680. Uno de ellos fue Clemente de Alejandría, un maestro de habla griega en el periodo temprano del Nuevo Pacto, 150 a 211. Él dijo: el nombre místico que se llama tetragrama se pronuncia Yahweh,
¿sí? Que significa quién es y quién será. Cómo pronunciar YHWH, revista Biblical Archaeology Review, septiembre-octubre de 1994. Ya posterior, Marcellus sugirió que la pronunciación original del nombre de Yahweh aparece en Anchor Bible, not Yod. La enciclopedia Schied Herson del siglo IV dice: la pronunciación Yahweh del tetragramatón, ¿sí?, o del tetragrama hebreo ya no necesita basarse de traducciones preservadas en fuentes patrísticas tardías. Tanto la vocalización Yahweh como Yahu, una forma abreviada utilizada principalmente en nombres personales, ahora están confirmadas por una variedad de materiales inscriptivos antiguos del cercano oriente y del primer y segundo milenio antes del Mashiach, página 1594 y 95. Otros que afirman la correcta interpretación del tetragrama incluyen Orígenes en su Exaplat, revisión griega de la Septuaginta, y Jerónimo, quien tradujo del antiguo pacto al latín. Acuérdense que todas estas personas eran paganas y en mis anteriores videos usted lo puede corroborar. La escritura enfatiza a la versión de Rotterdam. Dice: la verdadera pronunciación parece haber sido Yahweh o Yahweh, la I y la Y inicial como el lachitmo. Señala que la E debe pronunciarse como la E allí y la primera H suena como un aspiro o una carta inspirada. Para aquellos que afirman que el nombre debería ser Yahvé, el libro House de Hebrew Language Review de Edward Orwitz dice: los judíos yemenitas de Arabia que conservan una pronunciación antigua, correcta y pura del hebreo todavía pronuncian el Waw, o sea, es decir, la W, ¿sí?, como una W, al igual que el árabe, la lengua hermana cerca del hebreo. La B se desarrolló mucho más tarde a través de la influencia germánica y esto fue en Europa. El argumento de las vocales perdidas. Algunas personas mal informadas han afirmado que la pronunciación exacta del tetragramatón es desconocida porque el hebreo carece de vocales. Esto es incorrecto por varias razones. De hecho, el hebreo tiene vocales, pero las vocales simplemente no estaban inscritas en el texto hebreo. Si el hebreo no tuviera vocales, entonces todo el antiguo pacto no se podría leer en voz alta ni hablar, ¿sí? El hablante hebreo entendió la pronunciación correcta de cada palabra porque sabía el idioma y los sonidos de las letras y sus combinaciones. Tenga en cuenta que podemos descifrar muchas palabras en inglés mediante el uso repetido, incluso sin vocales. Por ejemplo, si viéramos las letras T, X, T, lo leeríamos como texto, incluso sin la vocal E. Cuando se trata del nombre Wills, sería Williams, ¿sí? Y de JHN significa John. Al igual que con el hebreo, veremos las consonantes y restauremos las vocales adecuadas. Más tarde, en los siglos posteriores, los escribas ¿sí?, de los llamados masoretas agregaron signos diacríticos o puntos vocálicos a las palabras hebreas para preservar la pronunciación correcta. Estos escribas obviamente sabían pronunciar palabras hebreas. También hemos visto cómo se usaron intencionalmente los puntos de vocales incorrectos para tratar de ocultar el nombre de Yahweh. Ningún idioma se puede hablar sin vocales. Las vocales se vocalizan con la boca abierta. Sería prácticamente imposible pronunciar palabras sin vocales. Todo lo que puede hacer solo con consonantes es emitir sonidos incomprensibles. Intente pronunciar esas dos últimas palabras sin sus vocales.
¿sí? N, C, M, P, R, H, N, S, B, L, S, N, D, S, actuando como una salvaguarda incorporada para preservar la pronunciación correcta. Las tres letras del tetragrama, se repite la H, también se usa como consonantes vocales en el hebreo, tanto como nuestra letra Y se puede usar como vocal o una consonante. Los escritos de Qumran muestran que en el primer siglo que la Y utilizada como una vocal hizo los sonidos I y E en el hebreo. Las consonantes Y, W, H pueden servir como vocales, siendo llamadas madres de lecturas o matres lection. Pero aún hay más confirmaciones que Yahweh es el nombre correcto. El Cohen, historiador judío Josefo, se volvió en los primeros siglos de la era del nuevo pacto, de la emuná de aquel tetragramatón. Él decía que estaba compuesto de vocales. Al escribir sobre el templo, dijo sobre el sumo Cohen: una mitra también de lino fino cubría su cabeza, que estaba atada por una cinta azul, sobre la cual había otra corona de oro, en la cual estaba grabado el nombre sublime de Yahweh. Consiste en 4 vocales, ¿sí? La guerra de los judíos, libro 5, capítulo 5, sección 7. Siendo vocales las letras del tetragrama, pronunciadas juntas se podían pronunciar E, A o E, ¿sí? Dígalos rápidamente y obtendrás Yahweh, ¿sí? E, A, H, O, E, H. El nombre personal revelado de Yahweh está atestiguado en los profacios de algunas escrituras. Por ejemplo, la nueva versión estándar revisada dice: si bien es casi seguro, si no completamente, que el nombre se pronunció originalmente Yahweh, las versiones griegas corroboran a Yahweh. Ahora vamos a hablar acerca de la importancia de su nombre. En un esfuerzo por explicar por qué una versión particular de la escritura no usa el nombre de Yahweh, algunos editores se enredan con una declaración como: usamos los nombres y títulos sustitutos con los que los lectores están más familiarizados, como si no les importara a Yahweh, él mismo lo llamamos tal y como él ordena. Sin embargo, Yahweh tiene una actitud muy diferente acerca de su nombre personal. Él le dijo a Moshe que le dijera a Israel en Éxodo 3:15: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ti. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial, mi monumento a todas las generaciones. Repetidamente enfatiza la necesidad de su nombre. Dijo que solo su nombre es Yahweh para siempre y que no está sujeto a modificaciones. Él da la orden de invocar su nombre en el Salmos 99:6. Se nos dice que declaremos su nombre en el libro de Romanos 9:17, en Hebreos 2:2, para exaltar su nombre en el Salmos 34:3, en el libro de Yesayahu o Isaías 2:4, para honrar su nombre en el Salmo 66:2 al 4, para exaltar su nombre en segunda de Shemuel 22:50, recordar su nombre Éxodo 3:15, cantar a su nombre en Salmos 9:1-2, pensar en su nombre en Malaquías 3:16, en Deuteronomio 32:3, para publicar su nombre en un pasaje crítico, declara que no hay salvación en ningún otro nombre. Hechos 4:12 dice: tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el Samaim, bajo el cielo, dado entre los hombres por el cual debemos ser salvos. Yahushua, el Salvador, lleva el nombre de su padre
en el suyo y por lo tanto tiene el único nombre que ofrece salvación. Después de leer lo que él mismo dice, ¿quién puede argumentar que los nombres y títulos sustitutos son tan aceptables para él? Puede encontrar el nombre Yahweh verificado en casi cualquier enciclopedia común, en la mayoría de los diccionarios y en gran cantidad de referencias de estudios. Busque en Yahweh, ¿sí? En muchas partes dice Señor o Dios. Se restaura el texto moderno de algunas versiones de las mal llamadas Biblias, incluida la de Jerusalén o la Nueva Jerusalén, la versión de Anchor, y la Biblia enfatizada de Rotherham, la Biblia en inglés mundial, la Biblia cristiana Holman, estándar 50 veces, y 8 veces en la nueva traducción viviente y la escritura en inglés básico. Está completamente restaurado en nuestras propias escrituras de estudio y de restauración. Las escrituras confirman su nombre, Yahweh. Existe abundante evidencia del verdadero nombre dentro de la escritura misma. Los apodos, que a menudo son versiones abreviadas del nombre más largo que se usaban tanto en la antigüedad como en la actualidad. Abraham era una versión abreviada de Abraham. Yahweh también tiene una forma abreviada de su nombre que se deletrea con 2 primeras letras del tetragrama YH. El nombre Yah se encuentra abundantemente en las fuentes manuscritas hebreas de nuestras traducciones en las escrituras. Incluso se encuentra en la versión King James en el Salmos 68:4. Canta a Elohim, canta exaltaciones a su nombre. Ensalza al que cabalga sobre los Samaín, sobre los cielos, porque su nombre aparece en la versión J-A-H, y regocíjate ante él. La letra J era originalmente una Y, corregida en el Salmo 68:4 por la nueva versión King James. El diccionario hebreo de concordancia exhaustiva de Strong número 3050 tiene la entrada de Yah o de Yahú, una contracción para el 3068, el tetragrama, el nombre sublime. La forma abreviada del nombre de Yahweh existe en muchos nombres de personalidades anteriores que son clave. Por ejemplo, se encuentra al final de nombres como Isaías, que es Yisayahú, Jeremías, Yermiyahú, Osea, Osiyahú, Nehemías, Nehemiyahú, y Ezequías, Esquiyahú. El Yah o Yahú anglizado, en estos nombres de Yah en hebreo pueden escuchar el Yahu o el Yah claramente cuando se pronuncia el nombre, pero Yah también aparece en el comienzo de muchos nombres como Joel, Yahel, ¿sí? Joás, Yahús, o Jonadab, Yah-Nadab, ¿sí? Yaquebet, ¿sí? Aparece, pero en muchas versiones aparece con la J, ¿sí? Por lo menos la madre de Moshe, que era Yoquebet, aparece como Yaquebet, madre de Moshe, y Joana aparece como Yahana, ¿sí? Yah o forma abreviada del nombre de Yahweh también se encuentra en la palabra común de exaltación, aleluya, un término puramente hebreo que significa exaltar a Yahweh. En muchas partes aparece como alabar, pero la palabra Alá Akbar es un término musulmán o árabe que significa Alá es el más grande Dios. Entonces mejor es decir exaltar, ¿sí? Aleluya, preservado así en la forma corta de su nombre, una palabra muy bien establecida. Tener su nombre codificado en los nombres de personalidades escriturales notables se conoce como teofanía, y hay un hombre individual en el que asimilar el nombre del Padre, y es absolutamente crítico. Es el nombre de su Hijo, el Mashiach, el Salvador de los hombres. El verdadero nombre de nuestro Salvador. Aquí comenzamos con este otro tema que es muy importante que también lo sepan. Entonces, el nombre del Hijo,
¿sí? El verdadero nombre de nuestro Salvador. En el libro de Éxodo 23:21 vemos una profecía que el enviado para rescatar a Israel y también a toda la humanidad lleva el nombre del Padre dentro de su propio nombre. Cuidado con él y obedece su voz. No lo provoques, porque él no perdonará tus transgresiones, porque mi nombre está en él o se encuentra dentro de él. Esta es una referencia al Salvador Yahushua, porque solo él tiene la autoridad para perdonar las transgresiones. Las últimas 6 palabras indican claramente que el nombre del Padre existe en el Hijo, porque mi nombre está en él o reside en él. El Hijo afirmó que literalmente llevaba el nombre de su Padre. He venido en el nombre de mi Padre y tú no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, a él sí lo recibes. Aparece en el libro de Yahuanán 5:43, es decir, Juan 5:43. ¿Y a cuál es aquel otro a quien tú sí recibes? Pues a Jesús o a Yeshua, que es una variante afeminada que pronto hablaré acerca de ello. Algunos sostienen que esto solo significa que él vino en la autoridad del Padre. Eso también es cierto. Sin embargo, como hemos visto con muchos patriarcas y profetas notables, la forma abreviada del nombre de Yahweh o Yah o Yahú se encuentra literalmente en sus nombres. Esto es común en las escrituras hebreas. No debería ser más emocional que el Hijo llevara el nombre de su Padre en el suyo, especialmente porque es el mismo, y él mismo lo dijo, porque son Padre e Hijo formando uno solo. Todos los hijos de hoy heredan el apellido de su padre. Si el apellido del padre es, un ejemplo, Dobson o Muñoz o Hernández, ¿sí? También los del Hijo, el Padre y el Hijo celestiales también comparten el nombre de la familia, ¿sí? En sus propios nombres. El hecho de que yo diga que Yahushua es el Hijo no significa que sea alguien apartado del Padre, y pronto hablaré en otros temas acerca de ello. Prácticamente cada nombre en hebreo tiene un significado. El malach o el mensajero, mal llamado ángel, le dijo al Padre terrenal de nuestro Salvador, Yahusef o Yosef, que diera a su hijo un nombre que significa la salvación de Yahweh. ¿Sí? Note, pero mientras él, o sea, Joseph, pensaba en estas cosas, he aquí el malach de Yahweh se le apareció en un sueño, donde Joseph, hijo de David, no temas llevarte a Miriam, mal llamada María, tu esposa, por lo que es concebido en ella es del Ruach Yacodes, y ella dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Yahushua o Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aparece en el libro de Mateo o Mateo 1:20 al 21. El malach Gabriel también habló con Miriam sobre el nombre de su hijo nonato, o sea, como Miriam, o más correctamente, ¿sí? Miriam. Era hebrea de la tribu de Yahuda. Véase Lucas 1:27. Gabriel tuvo que comunicarse con ella en lengua hebrea, no griega, ni romana, ni español, ni inglés, sino hebrea, su lengua materna. Y él le hubiera hablado en latín o en griego, ella no lo habría entendido. Cada vez que los malach hablan a la humanidad en las escrituras, siempre están en lengua hebrea. Ningún malach se le presentó a ningún romano o a ningún griego, sino a los israelitas. Acuérdense de eso. Y el malach le dijo a Miriam, no temas, porque has hallado kavod o favor o agrado con Elohim, y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Yahushua. Lucas 1:30 y 31.
El propósito del Mashiach era salvar a su pueblo de la pena de muerte resultante de su comportamiento pecaminoso. Si se volvieran a él en arrepentimiento, el Malak ató el nombre del Hijo directamente a la salvación. Le llamarás a este nombre porque salvará a su pueblo. No puede ser más claro. En el hebreo la palabra para salvación es Oshua, ¿sí? O Ushua, debido a que el nombre del Padre está en el nombre del Salvador, y sabiendo que su propósito era traer la salvación, cambiamos estos dos hechos esenciales y el resultado es un nombre que significa Yahweh o Yah es la salvación, o Yahweh sálvame. En el diccionario hebreo de Strong muestra cómo las vocales erróneas cambian Yah para dar Ye. Puede ver esto escaneado toda la columna, comenzando con Jehová, ¿sí? En cada nombre en esta columna aparece un Shiva, ¿sí? Una Shiva debajo de la letra hebrea Yod, y por lo tanto la pronunciación en el prefijo de todos estos nombres es cambiado a Ye. El punto de vocal apropiado debería haber sido el Ataf Patah o corto A para producir Ya, como ha explicado la enciclopedia judaica. El uso de la E en lugar de la A adecuada cambia el nombre familiar crítico de Yah. La primera sílaba de los nombres de Yahweh y Yahushua. Esto también explica cómo la E probablemente surgió en el nombre transformado que se convirtió en Jesús o Jesús. La siguiente letra de Jesús es la S, resulta del hecho de que el griego no tiene la letra H y por lo tanto no tiene el sonido SH como el sonido duro de la S, de la sigma. Esto se incorporó al texto latino. En el Diccionario Internacional de Teología del mal llamado Nuevo Testamento explica Yesous es la forma griega del nombre judío del antiguo pacto, Yeshua, ¿sí? Entre comillas ellos le colocan Yahushua o Yahshua al que se le llegó transcribiendo del hebreo y agregando una S al nominativo para facilitar la declinación. Él, nosotros, final en Jesús, es la terminación singular masculina nominativa griega. Aparece en Mateo 1, 8, 11. Continúe la genealogía de la línea de Yosef, donde podemos encontrar ejemplos similares de S añadidas para producir nombres hebreos como las reflexiones griegas. Usías se convierte en Osías, ¿sí? Ezequías se convierte en Ezequías. Jonás se convierte en Jonás, etc. Termina un nombre con una A en griego, lo hace femenino. Por lo tanto, digámoslo así, los traductores griegos le dieron una final masculino, nosotros. O sea, tales errores entre los nombres en la mayoría de las versiones se pueden rastrear a los traductores que no pudieron transcribir esos nombres correctamente. Para llevar el sonido del nombre al siguiente idioma, Jesús es la traducción inglesa de la transcripción latina de la palabra griega Jesús, pronunciado Eiseus, ¿sí? O Eiseus, ¿sí? Que significa el Zeus o un saludo a Zeus. Al analizar el origen y el significado del nombre del Salvador, aprendemos que el nombre griego latinizado de Jesús no tiene conexión con su verdadero nombre hebreo. Yahweh ha otorgado a su Hijo el nombre de sublime, como lo vemos en el libro de Filipenses 2:9, por lo cual Yahweh también lo ha exaltado mucho y le ha dado un nombre que está por encima de cada nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de cosas en el Samaín y cosas en la Aretz tierra y cosas debajo de la tierra, y que nada, o sea, es decir, que todas las lenguas confiesen de que Yahushua el Mashiach es el maestro para la Kavod, la Shekinah de Yahweh, el Padre. La familia de nuestro Salvador no era griega.
Una pregunta fundamental sobre el nombre del Mashiach es ¿por qué sus padres hebreos, Miriam y Joseph, llamarían a su hijo con un nombre griego latinizado, que también carece de connotación de salvación? Hacer eso también violaría lo que el Malak le dijo que llamaría a su hijo. Una pareja colombiana que vive en Barranquilla, ¿le daría a su hijo un nombre chino? Por supuesto que no, el chino no es su raza o su cultura. Tampoco una pareja hebrea que vive en el corazón de Israel llamaría a su hijo un nombre griego como Jesús. Y sabemos que los griegos o los romanos eran atropelladores, blasfemos, idólatras, politeístas, ¿sí? Violadores. Entonces, ¿cómo ustedes pretenden de que el creador del universo le iba a colocar a su único hijo, ¿sí?, un nombre de un romano? ¿Sí? Mírense las películas y miren cómo eran los romanos con capas rojas. De hecho, he mostrado de que Jesús es romano, es griego, por eso es que él lo visten con una túnica roja, pero el Mesías no usó túnica roja, ni los romanos le quitaron y lo desnudaron y arrancaron sus barbas. La cultura y el idioma griegos eran ajenos a los judíos en Israel. Los griegos invasores eran gentiles y eran despreciados por la mayoría de los hebreos que vivían en los alrededores de Jerusalén. En ese momento no había amor entre los judíos y los helenistas paganos, adoradores de Zeus. El gobernante griego Antíoco Epifanes había profanado grotescamente el templo hebreo al sacrificar un cerdo en su altar y luego dedicar el templo a Zeus. El monstruoso acto de este loco fue tan atroz que sería paralelo a lo que el hombre de pecado hará un día para devastar la verdadera adoración antes del regreso de Yahushua HaMashiach en el libro de Mateo 24:15. Los actos de Antíoco al forzar la adoración del dios griego Zeus a los judíos y matar a decenas de millones de hebreos incitaron a la revuelta de los macabeos. En Hechos 21, 26, 29, Saulo habla molestando a los judíos al traer griegos al templo, demostrando que los judíos no amaban a los griegos paganos. Fue para los judíos de habla griega, ¿sí?, fuera de Israel, en las naciones gentiles, principalmente en Egipto, que se tradujeron las escrituras griegas de la Septuaginta. ¿Era el nuevo pacto originalmente griego? Muchos creen que los discípulos originalmente escribieron el nuevo pacto, mal llamado Testamento, en griego, simplemente porque los manuscritos griegos son los más antiguos disponibles. El testimonio interno y externo explota el mito común de un original griego. Considere que los padres terrenales del Salvador eran judíos, hebreos, personas semíticas en las naciones hebreas de Israel. El propósito declarado del Salvador era llevar la emet, la verdad, la palabra, a la casa de Israel. Eligió discípulos hebreos para ayudar a su campaña, ¿sí? Enseñó y trabajó casi exclusivamente en la religión central de Israel, principalmente alrededor de Galilea. Hablaba hebreo o a veces el arameo, una lengua hermana cercana, como todos los demás en Galilea. Todo sobre él exhibía la lengua semítica hebrea, incluido su nombre. La razón por la cual gran parte de la adoración, incluso hoy, refleja un sabor griego y romanizado, es que estas culturas transformaron la emuná primitiva del nuevo pacto cuando absorbieron a los hebreos en su sociedad occidental. Debido a esto, muchas enseñanzas clave del nuevo pacto hoy no reflejan lo que era en el año 30 después del Mashiach. Yahshua comparte prácticamente el mismo nombre con el hijo de Nun. Otro enlace revelador del nombre real de nuestro Salvador es el nombre antiguo de Josué. Si reemplaza la letra más reciente J en nombre de la Joshua o la Y original, tiene la pronunciación de Yahushua. Pruébelo, diga Joshua en voz alta. Ahora dígalo nuevamente usando la Y.
correctamente en lugar de la J, hay una equivalencia entre el nombre del Salvador y el nombre del antiguo pacto, ¿sí?, que se encuentra Josué, como se indica en varias escrituras. El primero de ellos es Yermiyahú, Jeremías 23:5, que profetiza: he aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un ramal justo, y un rey reinará y prosperará y ejecutará juicio y justicia en toda la Eretz, en toda la tierra. Esta rama con una B mayúscula en la King James o la versión King James es una referencia clara a Yahushua el Mashiach, quien vino de la línea del rey David. Tenga en cuenta que esta rama se llama justo, que él reinará como el rey y que juzgará a la tierra. Esto solo puede apuntar directamente al Mashiach, que regresará. Pero ahora veamos quién realmente ilumina esta metáfora de la rama. ¿Quién más está asociado con esta designación de rama? El profeta Zacarías en 6:11-12 escribió: entonces toma plata y oro y haz coronas y ponlas sobre la cabeza de Josué, hijo de Josedec, el sumo Cohen, y dice así: y háblale diciendo, así habla Yahweh de los ejércitos, o Yahweh Sabaoth, diciendo: he aquí el hombre cuyo nombre es la rama, y él crecerá de su lugar, y él construirá el templo de Yahweh. Él es el nombre de Yahshua, que está asociado con la rama. A través de este epíteto de la rama vemos que tanto el sumo sacerdote o Cohen Gadol, ¿sí?, Josué, como el Mashiach comparten el mismo nombre. Pero aún hay más confirmaciones que conectan el nombre de Josué con el nombre del Salvador. Cuando los traductores de la escritura tradujeron las traducciones griegas al nuevo pacto al inglés, sustituyeron los nombres sublimes en lugar de traducirlos como deberían haber hecho. Dos ejemplos en Hechos 7:45 y en Hebreos 4:8. Veamos, Hechos 7:45 dice: también nuestros padres que vinieron después trajeron a Jesús, o sea, Jesús, a la posesión de los gentiles, a quienes Elohim impulsó delante de nuestros padres hasta los días de David. Ahora vamos a Hebreos 4:8, dice: porque si Jesús les hubiera dado descanso, no habría hablado después de otro día. Ambos versos se refieren a Josué, el líder de Israel en el antiguo pacto, que sucedió a Moshe y condujo a Israel a la tierra prometida. Sin embargo, aquí se le llama Jesús. Claramente, esto fue un error de los traductores y un error muy revelador. Es el mismo error que podemos encontrar en muchísimas otras versiones. Además demuestra cuando los traductores encontraron el nombre de Yahushua en el nuevo pacto, lo cambiaron, ¿sí?, automáticamente al sustituto griego latinizado de Jesús. La mal llamada Biblia misma advierte contra agregar o quitar de la palabra en el libro de Deuteronomio 4:2. Escuchemos la advertencia de Yahweh sobre cambiar el texto de cualquier manera. El significado explícito del nombre. Leemos en Hechos 4:12: no hay otro nombre bajo el Samaim, bajo el cielo, dado a los hombres por el cual debemos ser salvos. Cambiar su nombre es un asunto serio e incluso afecta a la salvación. Los nombres en hebreo están estrechamente envueltos en su propio significado. Cambiar el nombre de Yahushua no es solo un robo de identidad, sino que también altera su propósito de venir. Ha pasado de la salvación de Yahweh a un nombre sin significado innato, mostrando nuevamente que Jesús no es hebraico, porque los nombres hebreos tienen significado.